Hola, comienza el fin de semana y ya estamos aquí dispuestos a pasar 4 horas juntos, llenando este espacio en blanco que ahora mismo se abre ante todos aquí en las ondas de vuestra casa, en Radio Nacional de España. Lo que comenzamos a hacer cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, desde el estudio 304 de la Casa de la Radio en Madrid, y tenemos un destino único: llegar hasta ese rincón del mundo donde tú nos escuchas. Saludos en nombre de todo el equipo, incluido Rodrigo Vázquez de Prada, que esta noche, nuestro técnico, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Para todos nosotros un placer estar aquí en estas 2 ediciones del Espacio en Blanco con toda vuestra compañía, compartiendo ese tiempo y disfrutando de la radio en la madrugada. Saludos a toda la gente que nos escucha en el podcast, a los que están en el muro de Facebook ahora y a todos los que están en la radio online. Y ya sabéis, si os perdéis el programa podéis descargarlo de la página de Radio Nacional, vais a podcast en el Espacio en Blanco y ahí estamos, uno de los programas más descargados de toda la radio en España, y os lo agradecemos. Y esta noche nuestro programa viene especial, viene cargado de temas, de personajes. En primer lugar tendremos a una compañera que nos va a demostrar que todos somos polvo y al final en eso nos vamos a convertir. Será un viaje por tumbas, cementerios, contando una extraña historia de algunos personajes históricos y su forma de vivir y de morir. Ya veréis que será interesante. Y a la segunda hora viene alguien que habíamos anunciado y que nos habéis pedido. Llega desde Dakota con nuevas propuestas y respuestas. Es el depositario de la cultura Hopi y viene acompañado de uno de ellos, Roy Littleson se llama. No os lo perdáis su visita y lo que nos cuenta. Y hoy este viaje nuestro comienza así, tras esa introducción y con nuestra primera invitada que ya espera. Que sea nuestra invitada quien nos cuente más relatos de muertos famosos. Este siguiente invitado que nos visita hoy en el Espacio en Blanco, yo le tenía unas ganas hace un montón de tiempo. Es compañera Nieves con Costrina. ¿Cómo estás, Nieves? Hola, muy bien. Gracias, Miguel. Te decía que tenía muchas ganas de pillarte. Y mira que trabajas... Van a pensar mal, ¿eh? En este programa están acostumbrados a pensar mal. Hoy va a ser un programa diferente, ya os lo aviso, porque nuestra invitada dice que no cree en nada de esto. ¿No crees en nada de esto, Nieves? ¿En nada de los misterios? Soy una descreída, sí, es cierto. Soy una descreída para todo. Sí. Misterios, espíritus, fantasmas, dioses, santos, vírgenes. ¿No crees en eso? Creo más en ti, que te tengo enfrente y te veo y te puedo tocar y te palpo. Y hay veces que uno no es muy, ya sabes, que... Sí. Hablando de historia, ¿cuánto nos han engañado con la historia? Dicen que la escriben los vencedores. ¿Qué cantidad de mentiras nos han metido? No. Cuando tú rascas como tú haces, te debes encontrar muchas sorpresas, ¿no? Te encuentras cada cosa que no es que... No es que no estuvieran publicadas, porque de hecho están. Lo que pasa es que no tenían predicamento ni tenían difusión. Evidentemente, si alguien salía poniendo a parir a un rey, esa historia no trascendía, estaba ahí. A esa historia tenían acceso determinadas gentes, otros historiadores, los que se leían entre ellos. Ahora lo que pasa es que puedes llegar y ponerte delante de un micrófono y decir: Fernando VII era un sinvergüenza redomado, y este tío mejor que no hubiera nacido, ¿no? Y ahora lo puedes decir. Hace 30 años dices esto y solo por el hecho de tocar a un rey, bueno, ya te están esperando unas esposas en la puerta, ¿no? Uh-huh. Hace años. Ahora no, ahora ya se puede decir. Y ya. Se puede decir eso de Alfonso XIII, y se puede decir del XII, y se puede poner a parir a Isabel II, porque era una frescachona, mala reina y mala gobernante, y en fin, ahora ya se puede decir. Y al saber eso se entienden muchas cosas. Ya, me estás haciendo tener mucha curiosidad por personajes históricos. Eres escritora también, has escrito Polvo eres 1 y Polvo eres 2 con un éxito increíble que tiene que ver con cementerios. No sé por dónde empezar. La muerte, ¿tienes miedo a la muerte? Sí, pero no pienso en ella. ¿Tienes miedo a la muerte? Sí, no, vamos a ver, no es el miedo a la muerte, lo que tengo miedo es a morirme, no quiero morirme. No sé si era Serrat quien decía: yo no quiero ser inmortal, quiero ser inmorible. Yo quiero ser inmorible, no me quiero morir. ¿Y no crees que después de la vida esta puede haber otra No, después de la muerte? No. ¿Crees que termina todo ahí? No, he visto demasiadas exhumaciones. ¿Sí? Sí, entonces sé lo que queda un humano después. Polvo. En polvo, en huesos, en ropas podridas, tal. Por supuesto no quiero enterramiento, no quiero una inhumación, quiero una cremación, ¿no?
pero no creo en eso. Si es que el problema es ese, que es que yo lo que creo, lo que toco, o que alguien me convenza de algo con argumentos y que me lo pueda explicar. Si no lo entiendo, no, tampoco es correcto que no lo entienda, porque no entiendo por qué los aviones vuelan, pero sé que vuelan, ¿no? Pero veo a los aviones volar. Yeah. La cuestión es que me digan que hay un paraíso y que me va a estar esperando San Pedro, pues vale. Yo por si acaso me voy a tomar las cañas antes, por si después luego no me puedo tomar ninguna. Esta es nuestra invitada. Nos vamos a preparar con ella, no sé dónde vamos a llegar, pero vamos a ver qué nos cuenta. Vamos, si te parece, por la historia. Me cambias un poco la idea que tenía. Personajes de la historia, de esos que haya que no sé si qué mal decir. Decías la reina católica, con la idea que tenemos de la reina buena, Isabel. Isabel la católica. Bueno, afortunadamente hace unos años que se ha emprendido un proceso de alguien que pretendía beatificar a Isabel la católica. Pero es que una persona no es buena porque le pongan en el apellido la católica. Esta señora dio pie a un desastre humano en España salvaje. ¿Cuál? Con el tema la expulsión de los moriscos, que aquello fue un drama humano increíble. De allí en aquellos años, los moriscos no, la expulsión de los moriscos vino después. Ella fue la que dio alas a la Santísima Inquisición, y ahí cayeron miles y miles y miles en la hoguera, por no pensar como había que pensar, ¿no? La expulsión de los moriscos vino después, pero bueno, ya venía preparándose, porque ella es la primera que amenaza con expulsar, pero incluso fue un poco más lista que sus sucesores, porque sabía que expulsar a esa masa humana de gente, esa mano de obra en España, llevaría al hundimiento al país, como de hecho ocurrió, ¿no? Hasta que llegó el tonto de Felipe III y dijo, pues los expulso yo. Y allá que te fueron. Pero es que estaban expulsando a españoles. Estaban expulsando a gentes que desde hacía 8 siglos vivían en España. Yeah. Eran españoles. Solo tenían otra religión. Que por supuesto no se les iba a permitir, ¿no? Pero bueno, no, Isabel la católica no creo. De hecho, el proceso de beatificación no va a llegar a ninguna parte, ¿no? ¿Y reyes de esos que te han rechinado cuando has estado desempolvándolos en la historia? A mí los reyes me rechinan todos. ¿Sí? A mí los reyes me rechinan. ¿Felipe II? Felipe... Creo que le gustaban mucho las... Sí, un pirado de las reliquias. Sí. Sí. En el Escorial, y eso recomiendo a quien pueda que lo vea. Creo que lo abren únicamente, me parece que es el día 1 de noviembre, se abre en exposición para que lo pueda ver todo el mundo. Es el mayor relicario de la cristiandad. En el Escorial hay, pues es que como no recuerdo la cifra, voy a decir una, pero no se vayan a creer que esto es exagerado. Pues hay 600 santos enteros, 3.000 tibias, 4.000 costillas, pero de santos. 18 cráneos que le decían a él que eran santos. Y él se lo creía. Felipe II tenía tal obsesión con esto de las reliquias que creó una serie de comisiones para que fueran buscando y robando reliquias por toda España. ¿Has dicho robando? Robando. Sí, porque las quería todas para él. Entonces hizo una descubierta por España para enterarse en qué ermitas, qué iglesias, qué catedrales, qué reliquias tenían. Entonces con todo eso se hizo un informe y se le pasó. Entonces él elegía y dijo, bueno, pues quiero la cabeza de este, el hueso de este, quiero este, me traéis este y tal. Entonces hubo un expolio en cantidad de iglesias y catedrales de toda España que tenían allí sus reliquias con su santo, porque Felipe II arrambló con todo y se lo trajo. Bueno, y no se trajo a Santiago de Compostela porque como Santiago no está en la tumba, pues no se lo pudo traer, pero si no se lo hubiera traído también, ¿no? Lo más significativo que tenemos ahí en el Escorial, Felipe II, que consiguió. ¿Te acuerdas? Sí, es que es imposible. Bueno, por supuesto también tiene algún clavo de la Cruz de Cristo, de los 18 que hay. Había 3 solo, pero hay 18 solo creo, de todo el mundo. Hay paja del pesebre, del niño Jesús. Hay un trozo del manto de la Virgen. Mira cómo se ríe Jesús. Es que, ¿cómo no se va a reír Jesús? Es técnico. Sí. Pero no, te puedes seguir riendo. En Roma hay una iglesia que guarda un pañal cagadito del niño Jesús. Vamos, por favor. Y se venera. Y en algún otro sitio guardan un suspiro del Espíritu Santo. Y en otro sitio un pelo de la barba de San José. Y todo así. Bueno, pues en el Escorial hay unas cuantas cosas de estas muy, muy, muy curiosas. Aparte de tropecientos mil huesos de santos que le decían que eran santos, pero el 90% de las reliquias son falsas.
Tú vas a ir al infierno, ¿no, Nieves? Seguramente, si existiera, sí. Espero encontrarme con algún que otro amigo allí. Creo que va a haber muchos. Pero yo soy buena persona. Sí, sí. No. Si todo esto que nos cuentan es cierto, yo iré al cielo. Yo no soy mala. Lo único. Soy descreída. Soy descreída de lo que me han contado. Vamos a ver, las leyes de Dios las han escrito los hombres. Yo Estoy analizando lo que has dicho. Las leyes de Dios las han escrito los hombres. Aquí Dios no ha dejado nada escrito. Lo han escrito unos señores. ¿Y las tablas de la ley que recogió Moisés? ¿Ah, sí? ¿Cuándo fue eso? En el monte Sinaí. Yo he subido allí varias veces y ahí dice que estaban. Pero es que yo me creo una palabra de eso, ¿no? Ya. Entonces, o sea, si existiera Dios, que no existe, desde mi punto de vista, eso es mi... Yo supongo que tengo derecho a decirlo de la misma manera que la gente dice, Dios existe, yo digo, pues no, ya está, ¿no? Unos del Madrid, otros del Barça. Dios existe, yo no creo que exista. Esta es nuestra invitada, Nieves con Costrin. Hacemos una mínima pausa y pasamos a un lugar que le gusta visitar, los cementerios. Una nueva experiencia de comunicación. En Radio Nacional de España, Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Pues seguimos, vamos a los cementerios. ¿Por qué te gustan tanto los cementerios? ¿O por qué has al final enfocado tu carrera en cementerios, en lápidas, en muertos, en todo esto? Te lo cuento en medio minuto. Yo soy periodista, ya me has presentado antes así. Yo trabajaba en Diario 16, allí me formé como periodista, bueno, después de la facultad, ahí me formé como periodista y Diario 16 cerró. La crisis que tenemos ahora encima yo también la tuve en su momento, caté las colas del INEM y todo esto. Y cuando me quedé en el paro, el único trabajo que encontré fue trabajar en una revista que se llama Adiós, que edita la empresa mixta de servicios funerarios de Madrid. No me digas, Adiós. Es una revista. Y es una revista del sector funerario. Y el sector funerario es un sector económico como otro cualquiera, ¿no? Entonces, en esta revista, que está dirigida por Jesús Pozo, que por cierto es el que pone la ambientación musical a todas mis piezas en Radio 5, Jesús era el director, yo redactora jefe, porque era el único trabajo que encontramos para salir del agujero, ¿no? Y a partir de ahí yo empecé a entrar en contacto con una información que nunca había tocado. Tuve que documentarme sobre el sector funerario, tuve que documentarme sobre cementerios y a partir de ahí empiezo a descubrir una serie de cosas muy curiosas, muy entretenidas, divertidas a veces, muy ilustrativas, con muchísima cultura detrás, mucho rito, mucha antropología. Y a partir de ahí es donde yo pues me voy empapando de todo esto. O sea, yo no busqué, no me interesé por este tema. Simplemente el trabajo que tenía que hacer era ese. Y si me hubiera llamado Unión Fenosa para que le hiciera una revista de bombillas, pues ahora mismo sabría muchísimo de bombillas. Y entendería por qué le das a un interruptor y se enciende la luz, ¿no? Pero en aquel momento fue eso. Cuando yo ya llevaba un tiempo en la revista y bueno, pues haciendo reportajes en un sitio, en otro, pues vendiéndome como periodista por donde podía, se me ocurrió ofrecerle a Radio Nacional un quesito en Radio 5 diciendo, oye, ¿queréis que os hable de muertos? Y dije, me van a echar a patadas aquí cuando yo le diga que si quieren que hable de muertos, ¿no? Y claro, se quedaron tan cuajados que dijeron, pero bueno, pues tú, a ver, haz un piloto, ¿no? Entonces hice una prueba, les conté lo que había pasado con la cabeza de Goya y a partir de ahí, en 2003, es donde yo ya entro más de cabeza en esto, aunque yo toda mi documentación la traía de 10 años atrás, ¿no? O sea, yo ya tenía mucho recopilado, ya había estudiado mucho el tema. Uh-huh. ¿Y los cementerios por qué me gustan? Porque son una prolongación de la vida de la ciudad, ¿no? Ahí está el arte. En un cementerio recoge arte funerario. En un cementerio recogen los personajes que han hecho posible esa ciudad. Ahí están enterrados en un pueblo pequeño, desde el boticario, el cura, el alcalde, y en una gran ciudad pues están sus alcaldes, están los políticos, están la gente que ha hecho poco a poco posible este país, para bien y para mal, unos para bien, otros para mal, ¿no? Y bueno, pues pasearlo se aprende mucho. ¿Los visitas a menudo? Siempre, sí, siempre que no soy ninguna obsesa de estos temas, ¿no? Pero cuando sé que hay un cementerio bonito en algún sitio, pues sí voy. Y me gusta ir en Día de Difuntos, me gusta pasar por los cementerios porque se ponen muy bonitos con las flores, no tienen una luminosidad y da gloria verlos, no tantas flores y tan alegres, niños corriendo por los cementerios, que como la gente suele apartar a los niños de esto, pues esos días pues hay una escandalera, los cementerios están bien, vivos, tienen ¿no? vidilla.
¿Has visto cementerios de otros sitios? Me está recordando algunos en Guatemala, los colores que tienen en México. Sí, otro concepto diferente de la muerte. Los mayas son tremendos con sus cementerios, los descendientes de los mayas, quiero decir, claro. Sí, he estado en el cementerio Colón de La Habana, el cementerio de Colón, que es muy bonito, es precioso. En México he estado en alguno, pero bueno, en México es que poquito rato y acompañada, porque para no salir en pelotas de allí, ¿no? Por algún atraco. Y bueno, sí, en Europa, el de Viena, muy bonito, el de Père Lachaise de París, ya ni te cuento, ¿no? En Berlín, sí voy, pero en España tenemos unos cementerios. Tenemos unos cementerios ¿Por ejemplo? Preciosos. Pues mira, un cementerio precioso es el de Casabermeja, en Málaga, dentro de la Ruta de los Pueblos Blancos. Es un cementerio que está declarado bien de interés cultural. Casabermeja. Casabermeja, precioso. Es blanco reluciente, limpio. Hay un pique sano ahí entre los vecinos de Casabermeja, a ver quién tiene el nicho más blanco, más cuidado. No hay unas rejas sin pintar, es una cosa preciosa. El cementerio de Luarca, en Asturias, es una maravilla, es una atalaya sobre el mar, ahí donde está enterrado Severo Ochoa. El de Montjuïc, en Barcelona, es una maravilla. El cementerio general de Valencia, el de San Amaro, en Coruña, en Boixaca. Si es que son todos. A veces que el cementerio más pequeñito, si uno pasa mirando para arriba, no al suelo, si pasa mirando para arriba y queriendo ver, hay cosas muy simpáticas, muy graciosas, si no, mira lo que ha puesto este en el epitafio, anda, que ya le vale. Mira el otro, ¿por qué está aquí apartado? Ah, porque este era un pecador, entonces le sacaron de fuera, de la parte sagrada, ¿no? Entonces sí, se aprende. Yo todo lo que sé aprender, me gusta. Has hablado de la cabeza de Goya. ¿Qué pasó con la cabeza de Goya? Antes de meternos en algunos personajes. Si yo lo supiera. si yo lo supiera. Pues con la cabeza de Goya hay un misterio. No se sabe dónde está. Bueno, es decir, lo sabe el que se la quitó, pero no se ha podido saber. Pues con Goya pasa lo que nos ha pasado casi siempre a los españoles con los muertos, que mucho artista, vaya pedazo de pintor tal, pero luego se muere y te olvidas de él. Y Goya murió exiliado en Burdeos, olvidado ya de todo, fíjate el pedazo de pintor que era, pero bueno, se muere, allí se queda, nadie se ocupa de Goya. Y muchos años después de la muerte de Goya, a punto de ser exhumado, porque el cementerio iba a hacer un arreglo en el cementerio de Burdeos, por allí pasa ¿Pero en su tumba estaba puesto que era Goya? Sí, pero estaba borrado el nombre, prácticamente borrado. Porque Goya se entierra de prestado en el mismo panteón de su consuegro, que se llamaba Martín Goicoechea, fue gobernador de Madrid, y estaban exiliados los dos en Burdeos. El caso es que el cónsul, muchos años después de la muerte de Goya, pues no sé si 80, probablemente, no quiero equivocarme en la cifra, el cónsul de España en Burdeos tenía enterrada a su mujer allí, y paseando por el cementerio, que le iba a llevar unas flores, se fija que en un panteón ve, pero medio borrado, Francisco de Goya y Lucientes. Dice, pero vamos a ver, que no puede ser, es este Goya, este es nuestro Goya, el gran pintor y tal. Entonces, cuando se pone el cónsul en contacto con el gobierno español, inicia todos los trámites y se convierte en un empeño personal de volver a Goya a España, o sea, hacerle un mausoleo, hacerle algo, porque es un pedazo de pintor. Bueno, a ese hombre se dejó la vida en conseguir que Goya viniera. Problemas burocráticos, nadie le quería dar el dinero para las exhumaciones, en fin, tuvo un lío complicadísimo, que cuento en el libro En polvo eres dos. Y finalmente, bueno, pues después de muchas vicisitudes se pudo exhumar, y al abrir el ataúd, la cabeza de Goya no estaba. ¿Sí? No estaba. Estaba el gorrito, un gorrito de seda marrón con el que le enterraron, pero no estaba la cabeza. Tiene su explicación de por qué no estaba la cabeza. La explicación está en que Goya murió un poquito obsesionado con que estaba, después de pintar sus pinturas, sus bocetos que hacía y de los locos de Burdeos, que pintó los locos del manicomio de Burdeos y tal. Él se murió un poco obsesionado con que quizás estaba loco. Y por aquella época, quizás has oído hablar, estaba muy de moda en el siglo XIX la frenología. Sí. Es que lo digo con cuidado porque a veces lo confundo con nefrología, que es lo de los riñones. No. Frenología. La frenología, que era la gente que estaba empeñada en que, estudiando el cerebro de un genio, podías averiguar de dónde venía ese genio. A Joseph Haydn, el compositor, le robaron la cabeza para estudiarla, y a Goya
probablemente él dio autorización, se cree, no está confirmado, que él dio autorización a alguien para que abrieran su tumba, le cortaran la cabeza y se la llevaran a estudiar. No se sabe si efectivamente dio el permiso, se sospecha, o si lo hicieron por las buenas para saber de dónde venía su genio pintor. El caso es que la cabeza de Goya desapareció, se iniciaron pesquisas, se ha hecho todo, pero la cabeza de Goya no ha aparecido por ningún sitio. Y ahora, Goya finalmente acabó viniendo a España, tocó tumba en otro sitio, luego en otro, y ahora está en la ermita de San Antonio de la Florida, sin cabeza. Vamos con otro genio, Dante, que también hablas en tu libro. Es que echar un vistazo a tu libro es meterse en la historia. Hay tantos personajes. A mí me llama mucho la atención Dante, con eso del cielo y el infierno que escribió y todo aquello, y esas representaciones que hacía del infierno como si hubiera estado allí. Y además ahora te cuento después, pero Dante lió una buena con otro personaje muy desconocido, pero es una historia también muy simpática. Dante murió en Rávena, o en Ravenna, para que no me regañe nadie por la pronunciación. murió en Rávena y se negó a volver a Florencia, bajo ningún concepto ni después de muerto, porque pues salió allí, estuvo condenado a muerte y tal. El caso es que él no quiso volver a Florencia, pero lamentablemente su empeño no se consiguió, porque Florencia reclamó durante mucho tiempo los restos de Dante. Rávena, en un panteón estupendo que tiene en el convento de San Francisco, en la iglesia de San Francisco, se negaba a devolver los restos de Dante. Hubo incluso una orden papal para que fuera devuelto por la fuerza. Los franciscanos, antes de que se ejecutara la orden del Papa, cogieron a Dante, lo sacaron de la tumba, lo escondieron. Cuando fueron a la tumba estaba vacía. Tiempo después se recuperó. Y finalmente, en una de las exhumaciones que se hizo en la tumba, ya metidos en el siglo XIX, ya quedaba muy poquito de Dante, estaba hecho polvo literalmente, ¿no? Entonces se repartió el polvo de Dante en una serie de sobrecitos con el que alguno comerció por ahí. ¿Sí? Sí. Entonces en Rávena queda muy poco, porque es un difunto con 7 u 8 siglos de antigüedad, pues ya queda muy poquito. Pero bueno, sigue estando allí la tumba y quedan algunos restos. Pero el caso es que en pleno siglo XX, casi no sé si fue a principios del XXI ya, en la biblioteca de Florencia, durante unas obras, apareció uno de esos sobrecitos con las cenizas de Dante. Y a mí me da mucha pena, porque ese hombre lo que luchó para que no hubiera nada suyo en Florencia, y al final ha aparecido en Florencia un sobrecito con las cenizas de Dante. ¿Y qué lió? ¿Con quién la lió? Lo lió. Hay un personaje que está enterrado en Pisa, que era un señor, ahora estamos hablando del siglo XII o XIII, se llamaba Ugolino de la Gerardesca. O sea, un señor de la zona, pues que de los que estaban metidos en guerra cada dos por tres. Y este hombre se cuenta que cuando fue pillado por sus enemigos, los encerraron a él, a Ugolino, a 2 de sus hijos y a sus 4 nietos para que se murieran de hambre. La leyenda contaba, el último que murió fue Ugolino, porque se fue comiendo a sus nietos y a sus hijos. Y todo eso trasciende porque Dante sitúa a Ugolino de la Gerardesca me parece en el 5º o en el 7º infierno de la Divina Comedia. Entonces hace ahí un relato, que era ficción por supuesto, pero coge a un personaje real. Entonces, a partir de Dante, todo el mundo estaba convencido de que Ugolino de la Gerardesca, qué mal tipo, que se había comido a sus nietos y a sus hijos. Finalmente, en el año 2004, una universidad italiana, un equipo multidisciplinar de forenses, de radiólogos, de tal, abrieron la tumba de Ugolino para averiguar si de verdad Dante tenía razón. Se estudiaron los huesos, hubo un informe extensísimo, apasionante además, y se llegó a la conclusión de que Ugolino no se había comido nada, porque se murió con 70 y tantos, no tenía dientes cuando murió y no se podía comer un solomillo humano. Solo estaba el pobre para sopitas, ¿no? Pero, o sea, que Dante la lió buena, porque ha hecho que este hombre tuviera un San Benito que le colgó como antropófago y encima de su propia parentela, ¿no? Pero resultó que no. Además se hicieron el análisis de las costillas de Ugolino de la Gerardesca, que ahí en las costillas se da
salen los últimos alimentos que se han comido. Si salen determinados datos, se sabe si ha sido carne, si ha sido pescado, si ha sido tal, ¿no? Y este hombre no había comido carne, no había comido nada, aparte que es que estaba desdentado, no hubiera podido hincarle el diente ni a su hijo, ni a su nieto, ni nada. Murió el último porque probablemente era el más resistente, nada más. ¿Cuántas cosas has aprendido, nos estás haciendo aprender a nosotros, Nieves, estudiando toda esa serie de cosas, ¿no? Sí, yo aprendo mucho. Yo lo cuento luego, es verdad, pero ¿y lo que aprendo yo cuando lo estudio para poder contarlo? Me encanta que lo estés haciendo. Vamos a América. Hay dos personajes, Cochise y Jerónimo, que tú hablas en tu libro también, y que son esos personajes que tenemos un poco la idea romántica del cine. ¿Quiénes eran estos? Aparte de ser indios o indígenas o nativos norteamericanos, jefes de alguna tribu. Sí, ya no me acuerdo. ¿Estos eran apaches o sioux? No me lo digas. Tendré que leer tu libro. No sé si está en Polvo Eres 2, lo leeré. Ya no me acuerdo. No, Cochise y Jerónimo están en el primer polvo que yo llamo. El primer polvo. Pues tendré que leer ese primer polvo. Sí. Verlo. Jerónimo, pobretico. Sí que Jerónimo, o sea, pasar a la historia como un gran guerrero, como un tío tan que plantó cara y llegar a la humillación más absoluta con el agua de fuego, o sea, el whisky que le daba el hombre blanco, ¿no? Jerónimo murió ya muy mayor, pues agarrado a la botella de whisky. ¿De una borrachera? Sí. Volvía de algún sitio y vivía en la reserva ya, por supuesto. Y venía con un pedal impresionante, se cayó del caballo, hacía mucho frío, quedó tirado en el suelo y se cogió una pulmonía y esa pulmonía lo acaba matando, ¿no? Y era un guerrero muy venerado, era un hombre que no hubiera merecido terminar así, ¿no? Un hombre orgulloso y tal, pero ya hundido en la miseria al final y bueno, y sobre todo eso, ¿no? Este hombre no hubiera probado jamás el alcohol si no se le hubiera dado los rostros pálidos, ¿no? Cochise al menos se pudo salir con la suya, también murió en una reserva, pero al menos sus compañeros de la reserva, los indios, consiguieron permiso para sacarlo de la reserva y llevarlo a las montañas donde les gustaba ir a los indios a morir, ¿no? Llevarle a las montañas y se les permitió y Cochise fue trasladado a unas montañas en una de las grietas, pero no se sabe dónde porque nunca se desveló. Los tres indios que cargaron con el caballo se adentraron en una... ¿Pero estaba todavía vivo o ya estaba muerto? No, había muerto ya, pero se consiguió el permiso para llevarle allí. Jerónimo fue enterrado en la misma reserva y allí tiene una tumba piramidal llena de piedras muy bonita, pero Cochise no. Cochise lo llevaron a donde queríamos los indios, ¿no? Y es cierto eso de Jerónimo, que se cuenta que algunas sociedades secretas donde han pertenecido algunos presidentes habían cogido su cabeza para hacer los ritos Skull and Bones. Sí. Skull and Bones, los señoritos de la Universidad de Yale. Sí, ¿cómo se llama? Su sociedad secreta es Skull and Bones. Sí, pero llaman el sitio físico donde están, le llaman el sepulcro. Es que le llaman el sepulcro al sitio físico. Pues eso dicen, que tienen el cráneo de Pancho Villa y el cráneo de Jerónimo. Yo me lo creo, pero me lo creo, nada más. Porque ha habido muchas investigaciones de periodistas estadounidenses, pero lo que pasa es que los de la hermandad esta no se van de la lengua. Además es una hermandad poderosísima, de ahí han salido los Bush, muchos presidentes, presidentes, jueces del Supremo. Hay mucha gente, y de hecho hay alguna prueba por ahí, y eso sí, publicado, dicho y escrito, de algún compañero periodista estadounidense que ha hecho algún trabajo muy exhaustivo, y eso sí está demostrado que cuando se robó la cabeza de Pancho Villa de la tumba, uno de los jovencitos que pagó al que profanó la tumba para robar la cabeza era el padre de George Bush, padre, ¿eh? Que pertenecía a esa hermandad, ¿no? Pero sí de hecho ha habido un juicio. Lo que pasa es que nadie puede entrar a la hermandad esta a meter mano, pero ha habido un juicio porque los indios, la tribu de Jerónimo denunció el robo de la calavera de Jerónimo y están convencidos de que la tienen ellos, y el asunto está en los tribunales. Ya. Hablemos de otro personaje, este es más cercano, Cristóbal Colón. Oye, ese me encanta. ¿Dónde están sus huesos? De hecho, pues vas a República Dominicana y te dicen que están allí enterrados.
¿Están allí? Bueno, no, eso dicen ellos. Mientras no dejen estudiarlos, Ya. sí, yo creo que puede estar parte de ellos allí, porque con Colón ha habido tal trajín para arriba y para abajo con él que puede estar perfectamente allí. Lo que sí se sabe es que los 100 gramos que hay en España son de Colón, porque para eso ha habido pruebas genéticas. ¿100 gramos solamente? 100 gramitos de Colón. Tenemos 100, en el mausoleo, el pedazo mausoleo que hay en la Catedral de Sevilla, hay 100 gramitos, unas esquirlas además. Había 150 antes, pero lo que pasa es que cuando se hicieron las pruebas de ADN, para procesar el ADN, se suelen coger los trocitos mejores y eso se pulveriza para analizar. Entonces ahora ya solo hay 100 gramos. Antes había 150 y 100, ¿no? Y eso se sabe que son de Colón porque se ha hecho comparativa genética con los de su hijo Hernando Colón. Y República Dominicana, que hace años, en 2002, estaba dispuesta a dar los permisos para analizar los restos y confirmarlo, luego de repente se echó atrás porque allí manda mucho la Iglesia, y el deán dijo que esos huesos no, y mucho menos lo iban a analizar unos españoles, porque si lo analizaban los españoles seguro que iban a decir que esos no eran de Colón. No, en República Dominicana, yo no sé si serán o no serán, pero tienen un gravísimo problema como no sean, porque es que se dejaron lo que no está en los escritos en ese pedazo de mausoleo que mide como 7 campos de fútbol. Entonces, si alguien viene y les dice, este no es Colón, se les cae el negocio. Esta noche con Nieves con Costrina contando algunas historias de los muertos y de la muerte. Me decías que había un personaje, William Martin era, muy curioso. Pues cuéntamelo antes de pasar a otros músicos. William Martin era el coronel William Martin, en realidad es el hombre que nunca existió. William Martin no existió nunca. Es una historia que a mí me gusta mucho. En su lugar, quien ocupó su lugar fue en realidad un mendigo londinense. Voy al principio. Vale. En las costas de Huelva, allá por el año 43, en plena Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, apareció flotando un cadáver allí por Punta Umbría. Ese cadáver iba vestido con una gabardina, iba identificado como el coronel William Martin, llevaba una serie de datos que le acreditaban como militar londinense del servicio secreto británico y un maletín atado a la muñeca. Bien, las autoridades españolas, las franquistas, recuperaron ese cadáver, por supuesto abrieron el maletín y vieron que dentro del maletín había una serie de documentos que ponía alto secreto. Los ingleses llamaron a las autoridades de Franco y le dijeron que por favor, ese era un militar británico que dada la postura de neutralidad que tenía España, no podían abrir ese maletín, que tenían que devolverles ese maletín porque guardaba documentos de alto secreto. Las autoridades de Franco dijeron que sí, que por supuesto que lo devolvían. Lo que hicieron primero fue abrirla, enterarse bien de lo que ponía ahí dentro y contarle todo a su amiguete Hitler. Ahí dentro efectivamente había datos sobre el próximo desembarco de los aliados en Grecia. En Grecia y Cerdeña. ¿Qué ocurrió? Que Franco hizo lo que esperaba que hicieran los británicos. O sea, esos datos eran falsos. Pero efectivamente Franco comunicó todo lo que había en ese supuesto alto secreto, se lo comunicó a Hitler. Hitler, que estaba protegiendo las costas de Sicilia, las dejó desprotegidas, se las llevó a Grecia y Cerdeña porque ahí se iba a producir la invasión que venía según esos documentos, y dijo, y tan contentos. Pero es que eso fue lo que pretendieron los británicos, que finalmente atacaron Sicilia. Ese coronel William Martin nunca existió, era un personaje inventado, que no cayó de un accidente de avión como se creyó en un principio, sino que los propios británicos lo llevaron en un submarino, lo soltaron frente a las costas de Huelva para que ocurriera todo lo que al final ocurrió, que lo encontraran los españoles, que encontraran unos documentos, que esos documentos los leyera Franco, que Franco se los pasara a Hitler y que Hitler cayera y picara el anzuelo, como así ocurrió. Ese hombre, William Martin, que nunca existió porque era una identidad inventada, en realidad era un mendigo londinense que se llamaba Wilner Martin y había muerto de neumonía en las calles de Londres, lo cual era perfecto porque si se hubiera realizado la autopsia aquí, un fallecido por neumonía podía pasar por un ahogado. Ya. Entonces por eso se le eligió a él. Se le hicieron fotos, se le hicieron fotos además muerto, se le abrieron los ojos para que la imagen coincidiera con toda la documentación que llevaba.
Y era un mendigo londinense, y ahora ya está enterrado en Huelva, en el cementerio de la Soledad, y allí en la lápida, ahora ya sí, pone Wilner Martin, que sirvió como el coronel William Martin. Es una historia muy, muy bonita. ¿Harry Potter? ¿Existió Harry Potter? Mucho Harry Potter. ¿Sí? Es que Harry Potter hay muchos, como Manolo García aquí. ¿Sí? Harry, pues ya ves, Harrys, muchos. Y Potter, de hecho, la autora de Harry Potter siempre ha dicho que eligió el nombre porque uno de su pandilla de niños se llamaba así. Se llamaba Harry Potter, ¿no? Entonces ahora a todos nos suena más por eso, pero es un nombre relativamente común, ¿no? Por eso hay muchos. Lo que pasa es que en Israel hay un cementerio británico donde los turistas somos muy peligrosos. Sí. En general, todos, tú, yo, todos somos muy peligrosos. Y cuando descubrimos algo y lo contamos, provocamos a veces la debacle. Y eso pasó que una vez un turista en Israel, visitando un cementerio británico, pasó por una tumba y vio Harry Potter, un soldado que había muerto además con 19 años, la edad en la que en teoría iba a morir Harry Potter y tal, ¿no? Y bueno, aquello empezó a correr y empezó a haber un chorreo de gente en Bermudas al cementerio británico y el guardián de allí de Israel no entendía nada. Dice, pero que tanta gente aquí a ver al Harry Potter, si este Harry Potter lleva aquí enterrado, ni se sabe. Pero sí, efectivamente era otro Harry Potter, era un soldado británico que murió a principios del 19 en una de las guerras en las que estaba metida Gran Bretaña. Y antes de otra pausita que vamos a hacer, Paganini. ¿Tiene una historia curiosa también? Tiene una historia curiosa, pero porque le colgaron un San Benito los vivos, sí. Decían que tocaba como el diablo. Eso es. Y se empeñaron en que se murió y que su violín seguía sonando. Era mentira. ¿Sí? Sí. Hay gente que mataría diciendo que es verdad eso, que no escucha el violín. Sí, bueno, yo me lo creo. ¿Y de dónde salía ese virtuosismo que tenía? Pues ¿No había hecho un pacto con el diablo como se contaba también? No. Él alimentaba eso mucho. Él alimentaba mucho porque le encantaba reírse de la gente, ¿no? Porque le decían, es que ha hecho un pacto con el diablo. Y decía, sí, vale, he hecho un pacto con el diablo. Y le preguntaban, ¿y es verdad que las cuerdas de su violín están hechas con intestino humano? Decía, sí, también está hecho. Este era un gamberro, también. La explicación era sencillamente que probablemente él sufrió el síndrome de Marfan, que es como Abraham Lincoln. Era muy alto, muy delgado y tenía... se llama también aracno, cuando crecen las extremidades mucho. Entonces tenía los dedos muy largos y era un hombre que le arrancaba 1000 y pico notas al violín, 8 notas por minuto, que eso no lo hace nadie, no lo ha hecho nadie. Él era sencillamente un virtuoso, lo que hacía lo hacía muy bien, pero no por ningún pacto con el diablo, es que lo hacía muy bien y porque tenía unos dedos larguísimos que movía a una velocidad impresionante. Entonces decía, este ha hecho un pacto con el diablo. Y él alimentaba eso pues porque era un cachondo, directamente. Una pausa, hacemos ahí otra introducción para seguir contando historias de este personaje, de estos personajes. Porque según la creencia cristiana, en el cementerio los cuerpos dormían hasta el día de la resurrección. A los cementerios católicos se les llama también camposantos, dado que en Pisa, cuando ateniéndose a medidas de higiene, la autoridad ordenó cerrar el cementerio, que había sido construido en el siglo XIII dentro de la ciudad, el terreno fue cubierto con una gran capa de tierra que las galeras pisanas habían traído de los lugares santos de Jerusalén. Vayamos en compañía de nuestra invitada hasta esos lugares santos para descubrir algunas curiosas historias que ocurren en ellos. Pues seguimos, nos vamos ahora, si quieres, un poquito más cerca de nuestro tiempo a hablar de personajes conocidos de la música. Elvis Presley. Está muerto. Pero muerto, hay mucha gente que dice que lo ve está muerto, por muchos sitios. Sí, unos ha tomado caña con él en Florida, otros ha visto la cantidad de historias que hay con ese personaje. Otro le vio subiendo un avión el mismo día de su muerte, otro no sé qué, nada. Está muerto, bien muerto. Está muerto y bien muerto, porque es que lo que era un milagro es que viviera tanto. Si era una farmacia con patas ese hombre. Sí. Demasiado aguantó. Demasiado aguantó. Pues claro que está muerto. Está muerto y enterrado y bueno, generando mucho dinero desde su tumba de Graceland, ¿no? Ahí, que su padre ahí fue muy largo, tuvo mucha vista. Sí. Dijo, sí, es que a Elvis Presley lo enterraron en Memphis y en el cementerio y fue impresionante. A partir de ahí viene eso de hacer los 17 de agosto, me parece, las vigilias. Bueno, pues a partir de entonces viene eso, ¿no? Todo el mundo cuando se le enterró
la familia de Elvis permitió que todo el mundo que se había quedado en las puertas del cementerio, que eran decenas de miles de personas, estoy exagerando, pero bueno, miles y miles, pasaran todos. Al día siguiente no quedó una flor sobre la tumba porque, aunque Memphis se quedó vacía de flores para la tumba de Elvis, se permitió que todo el mundo que pasara se llevara una flor de la tumba de Elvis, ¿no? Y el padre, que era muy largo y tenía mucho ojo para el negocio, le pasa como el padre de Michael Jackson, que por eso se lo quería llevar a Neverland. A muy poquito tiempo después pidió permiso a las autoridades para convertir el jardín de la casa, Graceland, en cementerio privado. Eso tienes que pasar por unos permisos y tal, eso no se hace así por las buenas, ¿no? Porque le dijo que es que tenía serias sospechas de que iban a secuestrar el cadáver de Elvis Presley, ¿no? Y por temor, pues que necesitaba tenerlo más controlado y tal. Yo creo que es que el padre lo que tenía perfectamente claro es que si enterraba a su hijo en Graceland, eso iba a ser una máquina de hacer dinero, como de hecho ha sido una máquina de hacer dinero. Bob Marley, otro personaje también, músico. Bob Marley. Un semidios para muchos. Un semidios para muchos, un fumado para otros. Allí está en Jamaica enterrado. Hombre, la verdad es que es de las pocas veces, pues no decir la única, que a una estrella de la música se le da un funeral de estado, ¿no? No sé si supongo que ocurrirá con Bob Dylan, seguramente también, ¿no? Pero con Bob Marley sí. Lo que pasa es que Bob Marley, como músico, yo no le pongo ninguna pega. Como tipo era un impresentable. El señor tenía la mano muy larga con las mujeres y tenía el carácter que tenía este señor. Lo que pasa es que como músico, ¿vale? Pues no hay nada que decir, ¿no? Yeah. Y luego, bueno, pues un señor que, en fin, no dudó para tratarse el cáncer en coger a uno de los médicos nazis más famosos para pagar su tratamiento a golpe de talonario. No se lo pudo curar porque, bueno, pues porque no tenía cura, ¿no? Pero vamos, sí, tuvo un funeral de estado, se emitieron sellos, sí, fuera todo un personaje allí en Jamaica, y allí está enterrado, pues con la Biblia que le regaló Haile Selassie, su guitarra, las rastas, porque como ya murió sin pelo, pero su mujer, Rita Marley, fue guardando todo el pelo, hizo una peluca con las rastas de Bob Marley, y es la que tiene en su tumba, o la que tenía, pues ya no sé lo que quedará de Bob Marley. Ve que a punto de terminar. George Harrison, otro músico, y luego te pregunto por un personaje también curioso. George Harrison. El Beatlesem, sí. Pues mira, George Harrison precisamente de lo que huyó es de que ocurriera lo mismo que ocurrió con Elvis Presley. Sí. Odiaba esas historias, y de hecho se buscaron muchos misterios con la muerte de George Harrison, porque se llevó todo muy no en secreto, sino en la intimidad, pero la intimidad de verdad, intimidad familiar. De hecho decían que es que el certificado de función había una dirección que no existía, a ver si George Harrison todavía estaba vivo por ahí, una dirección que no era suya, que no se sabía de quién era la dirección de la casa de Paul McCartney, que estaba muy cerca del hospital donde él estaba recibiendo tratamiento. Y George Harrison estuvo viviendo allí al lado para que le fuera cómodo ir al hospital. Y había dado esa dirección pues para evitar los fans, para evitar todo eso. Y otra de las cosas que se hizo es no comunicar la muerte de George Harrison hasta 24 horas después, cuando ya estaba incinerado, y se llevó todo en secreto porque no querían. Él tenía terror a todas esas cosas que se hicieron con Elvis y a las vigilias y a todo esto. Por eso también empezó a sonar la historia de que es que en realidad no ha muerto, es que ha huido, es que tal. No, lo único que hizo la familia es, ya hemos incinerado, George Harrison ha muerto, y ahora nos vamos a la India, y lo único que os pedimos es que guardéis un minuto de silencio a esta hora, porque será el momento en que vamos a esparcir las cenizas en el Ganges. Así se hizo. Entonces, bueno, pues los fans, los seguidores hicieron eso, guardaron minuto de silencio en ese mismo momento y ya está. No hubo más misterios. George Harrison fue incinerado y trasladado a la India. El último personaje quizá por ahora, Pablo Escobar. Tipo raro, ¿no? Sí, de tipo raro. Es un personaje. Allí en Medellín lo adoran, ¿eh? Ajá. Y tiene allí su tumba. Hombre, allí lo quieren mucho porque... Para quien no sepa, es un narcotraficante. Sí, claro, es verdad, es que se da por hecho que se sabe. Bueno, pues era el enemigo público número 1 de Estados Unidos, ¿no? Hasta que ya lo abatieron la policía colombiana con ayuda de la DEA estadounidense, ¿no? Y cuando murió, claro, es que en este mundo traído nada es verdad ni mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Claro, Pablo Escobar, que era un delincuente narcotraficante de gatillo fácil, para la gente de su pueblo de Medellín, que les construía barrios, que les ponía luz, que hacía canchas de baloncesto y tal, pues era un semidios, y lo adoraban y lo quieren, y
y tal, pero bueno, es que era lo que era. Eso es un populismo barato, porque a cambio de todo eso mató a mucha gente. Y todavía sus acólitos siguen matando, ¿no? Y lo que ha dejado detrás, porque la mujer y el hijo han tenido que irse del país, viven en Argentina, ¿no? Y bueno, ha sufrido alguna que otra exhumación, Pablo. Se lo han llevado varias veces de los nichos donde estaba, de los lugares. No, lo exhumaron para analizar los restos, porque alguien se empeñó en que ese no era él, porque además cuando se produjo el entierro de Pablo Escobar fue una cosa absolutamente caótica, con miles de personas, unos aplaudiéndole, por otro lado las fuerzas de seguridad, el ataúd se cayó, bueno, se rompieron la capilla, fue una cosa, lo de Pablo Escobar fue aquello debió ser para verlo, en el cementerio la que se lió, ¿no? Entonces ya unos decían que es que se había enterrado a otro, que Pablo Escobar en realidad no estaba allí, entonces hubo una exhumación hace poco para además hacer unas pruebas de ADN, porque Pablo Escobar dejó mucho dinero y salió por ahí algún otro hijo diciendo, oiga, que yo, esto de para las pruebas de paternidad, las exhumaciones están a la orden del día, claro. Llega un juez, exhuma, se hace la prueba y ya está. ¿No? Pero Pablo Escobar es un personaje también, madre mía, la que tiene montada allí. Y allí sigue siendo un... En Medellín no puedes hablar mal de Pablo Escobar. Tenemos que terminar, Nieves. Ha sido una delicia estar contigo. Yo recomiendo a nuestros oyentes el polvo que has hecho y que has plasmado en estos dos libros, Polvo eres 1 y Polvo eres 2, aparte de esas curiosas historias que cuentas en otros libros y aquí en nuestra casa, en la casa de la radio, en Radio Nacional. Espero que lo hayas pasado bien y que quieras volver alguna vez al Espacio en Blanco. Yo estoy encantada, me lo he pasado muy bien, espero no haber ofendido a nadie ni molestado a nadie. Yo creo que algunos sí se habrán sentido ofendidos, pero bueno. Bueno, pero yo no he insultado a nadie, no. Que yo sepa. No. No se enfade, hombre. Al final polvo somos, ¿no? Y en polvo nos convertimos. Sí, eso es lo único de lo que tenemos pruebas. Eso es así. Te lo agradezco, te seguiré escuchando. Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Ahí estaban esas curiosas historias de cementerios y de muertos que nos contaba nuestra compañera Nieves con Costrina, de esa manera especial que ella lo hace. Ojalá os haya gustado. Y en un momento abrimos la puerta a la sabiduría Hopi. Hoy llega al programa Roy Littleson, lo habíamos anunciado hace tiempo, un depositario de la tradición Hopi con un indígena auténtico Hopi que vendrán para contarnos algunas ideas acerca de sus profecías. Y ahora las noticias de las 3, una mínima pausa para la información y enseguida regresamos. Las 2 en las Islas Canarias, tenemos todavía mucho que contaros. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. No os vayáis, que hay mucho misterio. Llegan los Hopi. Hasta dentro de un momento. Aquí volvemos, pasan algunos minutos de las 3, las 12 en las Islas Canarias y todavía tenemos una hora con un invitado de lujo que anuncia su presencia en el programa. Después de ese viaje que hemos hecho por cementerios y por esas extrañas muertes con nuestra compañera Nieves con Costrina, que nos demuestra que todos somos polvo, llega alguien que tiene que ver con la sabiduría Hopi, todo un lujo para el Espacio en Blanco esta noche. Roy Littleson es su nombre y viene con un indio Hopi auténtico para darnos algunas enseñanzas de ese pueblo y otras sorpresas. Tras esa introducción, os lo ofrecemos. A lo largo de los próximos minutos, os invitamos a conocer a un personaje llegado desde el otro extremo de nuestro mundo. Su nombre es Roy Littleson. Él mismo nos cuenta: tengo 75 años.
Nací en Java, Indonesia, y vivo en Arizona, pero desde 1960 viajo continuamente. Estoy viudo y tengo 3 hijos. Fui marino mercante. Aspiro a que los políticos sean innecesarios. Mi espiritualidad es la práctica de la ley del Creador. Ser uno con el ciclo del universo. Soy hijo del este y del oeste. Mis raíces son japonesas, holandesas y alemanas, y mis antepasados eran capaces de comunicar ambos mundos, el este y el oeste, que según el plan quedaron fijados en Oriente y Occidente. El plan del Creador es hacer de esta tierra un portal de paz, y el portal requiere 2 lados. Uno es la ley universal, y el otro está por crear a través del potencial humano. Estas son algunas de sus palabras, pero escuchémosle y conozcamos un poco más de su historia y su unión con los indios Hopi. Hace mucho tiempo que estamos interesados en este programa y creo que en muchas partes del mundo, en un pueblo que tiene un cuerpo profético quizá de los más interesantes, los Hopi. Y hasta el programa en Barcelona ha llegado un hijo adoptivo de los Hopi, él es Roy Littlesham. Buenas noches, Roy. Good evening, Roy. Good evening. How are you? Buenas noches. You speak Spanish? Only a few words. Solo hablo unas palabras de español. Bueno, déjame que salude también a Celsa Fernández San Narciso, que es nuestra traductora esta noche. ¿Cómo está, Celsa? Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí. Dile a Roy que es un placer para nosotros que esté en el programa esta noche. Roy, it's a pleasure for us to have you here in the program. Thank you for this opportunity. Gracias por esta oportunidad. Es un placer. Y saludar también a, creo que es un indio Hopi que está con vosotros, Rubén Saufki. Hello, Rubén Saufki. Lolma, How are you? I am very good. Vaya voz que tiene, ¿no? Estoy muy bien. Wow, what a voice he's saying. Very happy to be here. Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, es un placer que estéis con nosotros. Nuestra intención en esta primera parte, Roy, Rubén, puedes intervenir cuando quieras, es un poco entender el mundo de los Hopi. Tú, Roy, naciste en Java, has dado unas cuantas vueltas por el mundo y de repente terminas en Arizona con los indios Hopi. Cuéntame un poco esa historia. Not right away. Bueno, realmente no me fui de Java a Arizona. I left Java in 48 when I was 14. Abandoné Java en 1948 cuando tenía 14 años. And it was a long preparation for me to be ready to meet with a Hopi in 1989. Y para mí fue una preparación larga para encontrarme después con los Hopi en el año 89. But prior to that, in 1972, I met with the first Hopi, and he was the main elder to connect with the world, and his name is David Monanga. En el año 1972 conocí a David Monanga, un famoso anciano Hopi. And then it took me another few years in preparation, and when I was ready, I met with a Hopi, and right away I found my adoptive Hopi father, and we recognize each other for what we have to accomplish in this world. Pero aún necesitaba unos años más de preparación. Cuando ya estaba listo fue cuando conocí a mi padre adoptivo Hopi, a Titus. Yeah, and then I started to gradually understand my life's mission. Y entonces lentamente comencé a entender cuál era mi misión en la vida. And it's based on the union of East and West. Que se basa en la unión de este y oeste. That I also have ancestral-wise within me, East and West. Dentro de mí, mis ancestros también son del este y del oeste. And this aspect is very important to understand. Y este aspecto es muy importante de entender. Because East and West, as many people perceive it, is a fixed East and West. Porque este y oeste, muchas personas lo perciben como unos puntos fijos. Like Orient and Occident. Con lo que llamamos Oriente y Occidente. So extreme East
is Japan. El extremo oriente sería Japón. And extreme west is America. Y el occidente extremo serían los Estados Unidos de América. And it's part of the plan. Forma parte del plan. And the plan is to make this earth a portal of peace. Y el plan es convertir en esta tierra en un portal de paz. So we need to have extremes, two extremes, to create a portal. Así que necesitamos tener dos extremos, dos lados para crear un portal. These are the two sides. Estos son los dos lados. And these two sides are geographically, let me say, projected. This is east and west. Y estos dos extremos proyectados geográficamente serían lo que llamamos este y oeste. And this is very important to know because the east correlates with our right brain and the west with our left brain. Y esto es muy importante porque el este se correlaciona con nuestro hemisferio derecho cerebral y el oeste con el izquierdo. And since we are one with the earth, especially with the core, the nucleus of the earth, with this iron. Y como somos uno con la tierra, especialmente con el centro de la tierra, que es hierro, They can also feel by the earth and with the earth, within ourselves. somos capaces de sentir dentro de nosotros por la tierra y para la tierra. So our entire feelings, also our emotions, our mind, our intelligence is most profoundly synchronized with the entire earth. De forma que todos nuestros sentimientos, emociones, nuestros pensamientos están sincronizados con la tierra. Espera, no quiero cortarte, Roy, pero me gustaría ir más lento, ¿te parece? More slow. Te quiero preguntar muchas cosas, porque has empezado, ya me has dejado anonadado y ya me callo y hablas todo el tiempo tú. He's shocked now, so he Yes, should shut I up and understand. just you talk. So. Yeah. So this is like say a very short and fast introduction, because what I have been saying now in a short time conveys a very big story, but it's not coming to a conclusion. Esto no es más que una corta introducción, porque para entrar en una gran historia de la que vamos a hablar ahora en todo el And that programa. includes not only the Hopi, but Spain as a major nation in this world as well. Y este gran plan o gran historia, desde luego, que implica a los Hopi, pero no solo a los Hopi, sino a España como un instrumento, un país con un instrumento, un potencial muy importante. Ajá. Quizá por eso nos interesa y vamos a tratar de averiguar ese punto. Pero vamos un segundito a los Hopi. ¿Cómo te recibe ese padre adoptivo tuyo, Titos? ¿Qué te enseña? Well, he didn't teach me so much in words, No me enseñó tanto con las palabras, but he gave me the opportunity pero me dio la oportunidad, and the spirit el espíritu, for me to discover my potentials para que descubriera mis potenciales and what how my role, how my destiny on this world can be realized. y que entendiera cómo podría realizar mi destino en este mundo. ¿Participaste en ese tipo de ceremonias que ellos tienen en su vida? ¿Formaste parte de su tribu? No, I never participated in Hopi ceremonies. Realmente nunca participé en ceremonias Hopi, For that, you had to be raised and initiated into it. porque para ello tienes que nacer Hopi y haberte iniciado de pequeño. But my role is complementary to all the ceremonies. Pero mi papel es complementario a todas las ceremonias. Yeah, so I'm more like a catalyst Soy más como un catalizador between what's inside of Hopi land and what's outside of Hopi entre land. lo que hay dentro de tierra Hopi y lo que se encuentra fuera. And as it is, as it has been, I'm more like a messenger. Y tal y como es o como ha sido, soy más un mensajero. So what had to be understood is the message. Y lo importante a entender es el mensaje. And that's why I'm here. Por eso estoy aquí. Ya. Y nos encanta que estés aquí. And we love to have you here. Dime, qué voz tan bonita tienes, Elsa. Dime, ¿cuánto tiempo estuviste con los Hopi? Well, not long. No tanto tiempo. Preparation was long. La preparación fue larga. Ya. But from 1990, like we say, till 1995, 96, I have been intensively involved in the preparation and fulfillment of the last part of the Hopi prophecies.
Pero desde luego desde el año 90 al 95, 96 me vi intensamente implicado en la preparación y el ayudar al cumplimiento de las profecías Hopi. Ahí queríamos llegar. Quizá los Hopi es uno de los pueblos que más claramente define un tiempo profético como este que estamos viviendo. ¿Qué anuncian para este tiempo las profecías Hopi? Well, to give an answer on that, I have to continue what I have shared in the beginning of this interview. Para responderte aquí tendría que continuar un poquito el hilo de lo que comencé en la introducción. So, when I mentioned that this world was divided by plan in east and west, Porque cuando mencioné que este mundo fue dividido por plan en este y oeste, so that our mind can control our heart. eso fue hecho para que nuestra mente controlara el corazón. Because the mind always wants to separate, La mente siempre quiere separar, while the heart to unify. el corazón siempre quiere unir. So by the mind to control the heart, Para que la mente controle el corazón, we managed to contrast creation. nos las hemos arreglado para crear un contraste a la creación. So we have the creation and have so-called anti-creation. Así que tenemos la creación y ahora tenemos también la anticreación. And these are the two extreme sides for the creation of the portal of peace. Y estos son los dos lados extremos necesarios para crear el portal de paz. So we managed this anti-creation Hemos conseguido con éxito hacer esta anticreación, primarily based on the so-called Inquisition, primero basándonos en la llamada Inquisición, of which Spain was instrumental. para la que España fue instrumento. So with the creation of an extreme separation, Con la creación de esta separación extrema, including not only internal but also external separation. lo que incluye una separación interna y también externa. Internally by the separation of body and mind, heart and mind. Internamente esta separación sería entre mente y corazón. And externally by the separation of the world in east and west. Y externamente sería la separación del mundo en este y oeste. So when energetically this was accomplished, Cuando esto energéticamente se hizo, the extreme separation through technology, esta separación extrema por la tecnología, we were able to create the atom bomb. fuimos entonces capaces de crear la bomba atómica. So the atom bomb is able to chain react and destroy the nucleus. Porque la bomba atómica es capaz de hacer una reacción en cadena que destruya el núcleo. And the nucleus contains the memory. El núcleo es el que contiene la memoria. So by the destroying of the nucleus, we can completely forget. Así que destruyendo el núcleo podemos olvidar por completo. Yeah, that means create chaos. Crear caos. But chaos is needed Pero el caos es necesario. because it gives opportunity to plant a new beginning, like a seed. Porque nos da la oportunidad de crear un nuevo comienzo, de sembrar una semilla. So that's what a farmer does. If he wants to plant a seed, he makes chaos in the soil. Un agricultor hace eso en la tierra. Si quiere sembrar una semilla, primero provoca caos en la tierra. So we managed to create complete chaos. Así que hemos sido capaces de crear el caos más absoluto. Environmental chaos, biological chaos, emotional chaos, mental chaos, even social, economic, and also spiritual chaos. Desde luego hemos sido capaces de crear el caos más completo, caos ambiental, biológico, emocional, mental, social, económico e incluso caos espiritual. So the whole world has become very fertile. De forma que todo el mundo es ahora muy fértil. But now we need the seed. Ahora lo que necesitamos es una semilla. And the initiation to the creation of the seed, Y la or iniciación formation of the seed. para la formación de esta semilla. That means the seed contains the alpha and omega, Porque la semilla tiene el alfa y el omega, beginning and end. el comienzo y el final. And that was initiated in 1941. Eso se inició en el año 41, So when the East and the West energetically came together, cuando este y oeste se unieron energéticamente. that was Pearl Harbor. Fue en Pearl Harbor. And 4 years later, 40 años después, the energies of the extreme West las energías del occidente extremo connected with Japan. se conectaron con Japón, That was the atom bomb. la bomba atómica. That was the sign for the Hopi
Eso fue la señal para los Hopi that now is the time de que había llegado el momento to return to the oneness. de regresar a la unidad. And that required the union of the East and the West. Y para ello es necesario la unión de Oriente y And the Occidente. union of the East and the West Y la unión de Este y Oeste cannot happen externally. no podrá suceder desde afuera. That has to happen from within. Tiene que ser una unión interna. For that reason, we have to unite the right brain and the left brain. Por esa razón hemos de unir nuestros dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. And that can only happen when there is a center, and that's carried by a blood that holds the memory, Y eso solo puede pasar cuando hay un centro que mantenga la memoria. and that must be total memory. Una memoria total transportada por And when nuestra that blood sangre. has the total memory, Si esa sangre tiene la memoria completa, they can unify the internal East and internal West. podremos unir el este y el oeste internos. And by that union, Y con esa unión, the heart can again be in control over the mind. el corazón otra vez volverá a tomar control sobre la mente. And this union correlates with the prophetic union of the eagle and the condor. Esta unión se relaciona con la unión profética del águila y del cóndor. The eagle correlates with the mind and the condor with the heart. El águila se relaciona con la mente y el cóndor con el corazón. So this process is now at hand. Y este proceso lo tenemos aquí a mano. And of course, like I mentioned, the Hopi and Spain Como he mencionado, los Hopi y have España now a major role in this process of union. tienen un papel bien importante en este proceso de unión. And that's why Ruben Sofke Por eso Rubén Saufki is here. For the first time, a Hopi se encuentra aquí por primera vez concerning this process un Hopi que está implicado en este proceso. has come to Spain. Por primera vez llega a España. So this coming event in Barcelona, Madrid, Y este encuentro unido not only of great global and universal significance, no va a tener solo una importancia global, it is historic, it is prophetic. va a ser una importancia histórica, importancia profética. Si me, So- si me permite, Roy, vamos a hacer una mínima pausa para ir más despacito y me permites hablar un segundito con Rubén. ¿Te parece? Ok. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera. Esta noche tratando de discernir un misterio que tiene que ver con los Hopi, con España y con la alimentación, con Roy Littlesham y Rubén Saufki, que nos va a contar ahora. Me gustaría, Celsa, que le preguntaras a Rubén eso. ¿Él es Hopi? ¿Vive en alguna reserva con ellos? Oui, sí. Sí. ¿En qué parte? I live at the village of Sungupavi, which is on Second Mesa. Vivo en la localidad de Somopavi, que se encuentra en la segunda mesa. Ya. ¿Sigue viviendo el pueblo Hopi como... ¿Ha recuperado sus tradiciones el pueblo Hopi? Yes. Sí. ¿No están muy lejanas a ellas? ¿No las han abandonado demasiado o ha sido fácil recuperarlas? It is not in the essence of recover. We have always held on to our traditions and our cultures and our ceremonies. Realmente no es cuestión de recuperar. Siempre hemos mantenido nuestras ceremonias y nuestras tradiciones. Y para ellos está a punto de cumplirse esa profecía tan clara que había en esa piedra en Oraibi. Not necessarily in all the villages, but mainly in the area of Third Mesa, where Prophecy Rock is located in Oraibi. No necesariamente todos los Hopi, pero sí los que viven en la zona cercana a Oraibi, que es el lugar donde se encuentra la roca de las profecías. Ellos saben que han venido aquí a este planeta también a traer un mensaje quizá para el resto de los hombres, los blancos. For all races. Para todas las razas es este mensaje. ¿Cuál es su papel, el que va, o por qué ha venido a España en esta ocasión Rubén Saufki? Well, when you asked me the first questions of recover, Cuando me preguntaste lo primero de recuperar las tradiciones o ceremonias, Ajá. is our connection to Spain. desde luego hay una conexión entre Hopi y España. Now, in the late 1500s to the 1600s, En los últimos 500, 600 años, when the Spanish en los últimos, 1500 años, came and
had almost destroyed our way of life and our culture. Cuando los españoles llegaron y casi destruyen nuestra cultura y tradición, And in the year 1680, specifically August 10th, especialmente el 10 de agosto del año 68, our ancestors took our lives back from the Spanish. nuestros ancestros tuvieron un enfrentamiento allí con los españoles. Even though there was many atrocities put on our ancestors, Y aunque hubo muchas atrocidades realizadas sobre nuestros ancestros, I am here in that spirit of our ancestors to forgive the spirit of Columbus and all those that had came with him. estoy aquí con el espíritu del perdón, el espíritu de nuestros antepasados, para que llegue el perdón desde la época de Colón, perdonar todas esas heridas infligidas. And before we speak of Unido, Y antes de hablar del encuentro unido, we must find a compassion within our hearts to forgive. hemos de encontrar la compasión necesaria en nuestros corazones para perdonar. It is very important that that is the true essence of healing. Es muy importante y esa es la esencia más absoluta de la sanación. And I was very fortunate and honored to be in Spain today. Y tengo la enorme suerte, me siento afortunado de estar hoy aquí en España. Much more grateful to be in the area and the home of where Christopher Columbus grew up as a child. Y muy agradecido de estar en la zona donde Cristóbal Colón creció de niño. So I went straight to his home Así que fui directamente a la casa que llaman la Casa de Colón en Tarroya. and from my heart I found the compassion to forgive his spirit. Y desde mi corazón encontré la compasión para perdonar su espíritu. On behalf of all my ancestors, En nombre de todos mis ancestros, we have forgiven the spirit of Columbus and all those that have brought hurt onto our ancestors. hemos perdonado al espíritu de Colón y todos aquellos que colaboraron con él y tuvieron que ver con nuestros ancestros. So this hurt can be stopped and not be passed on to our children who are our future. De esta manera, con este perdón, podemos crear un nuevo mundo para nuestros hijos. And I know this will resonate worldwide. Y sé que esto va a tener una resonancia mundial. Ojalá así sea. Una última apreciación acerca de los Hopi y vamos con otros temas si os parece. Rubén, en alguna parte he leído que los Hopi dan una serie de claves como grandes hambrunas, etcétera, etcétera, y un momento en el que la humanidad, si no reacciona, ya no hay vuelta atrás. Todavía la humanidad está a tiempo de llegar, de impedir el desastre o la destrucción. Yes. Sí. And you were talking about the prophecy rock, and for me personally, I have a very big belief because I have seen and felt what it has done for me personally. Antes mencionabas la roca de las profecías y desde luego tengo una gran fe en ella porque a mí me ha ayudado mucho de forma personal. Prophecy is a guideline, it's a tool, Una profecía es una herramienta, es una guía. but in reality, we are actually following the course on path of what has been prophesied. Porque realmente lo que estamos haciendo es vivir lo que se ha profetizado. Because we as humanity are more focused in our mind. Porque nosotros, la humanidad, estamos mucho más enfocados en la mente. And now is the crucial but special time to connect our mind with our heart. Y ahora ha llegado el momento crucial, el momento importante de conectar nuestra mente y nuestro corazón. And that is where the essence of change will begin, Y ahí es donde comienza la esencia del cambio. so that we can shift the prophecy. De forma que podamos darle un cambio a la profecía. So what has been prophesied by our ancestors Así que lo que nuestros ancestros han profetizado will inevitably be more and less severe. que puede ser algo, Will be less severe. será mucho menos severo de lo que ellos pensaban que podría ser. Ojalá sea así, ojalá estemos a tiempo. Una pausa y seguimos. Roy Littleson es uno de esos personajes indescriptibles. Guía espiritual heredero de la tradición Hopi, agricultor, maestro, sanador, uno de los pioneros en la expansión de la cocina macrobiótica
y sobre todo un hombre sabio que a sus vitales 75 años recorre el mundo explicando que hay que purificar la sangre a través de la comida, la verdadera medicina personal y colectiva. Estableció un compromiso sagrado con uno de los últimos guardianes de la sabiduría Hopi, su padre adoptivo, Titus Quomayunteva, quien le dio este encargo: agita el hormiguero y dile al mundo la verdad sobre la ley del Creador. Entre los mensajes y las prácticas de Roy Littleson destaca la rueda medicinal, la danza del corazón único, el maíz azul sagrado, la revolución de las 10.000 cocinas y principalmente el papel de la alimentación en nuestra conexión con el cosmos y en nuestra sanación física y espiritual. Roy está esta noche con nosotros. Conozcamos parte de su historia. Seguimos hablando con Roy. Roy, ¿cuál es el papel entonces? Nos lo ha explicado un poco Rubén, esa conexión entre los Hopi, el mundo americano y el mundo en España. Then which is the connection, Roy, in between the Hopi and the Spain? Okay. There are different people in terms of clans, tribes, races, nations. Las diferentes personas en forma de clan, de tribus, de razas. And they all have a specific role. Cada uno de ellos tiene un papel diferente In the plan. en el plan. So the Celtic people, the Mayans, the Kogi, the Tenemos los Tibetans, celtas, los mayas, los kogi y los tibetanos. There are some of them. Son algunos de ellos. And before we had many clans. Antes había muchísimos clanes. But before they could know what their role, what the qualifications were for the roles. Pero antes de saber cuál era su misión o cuáles eran sus aptitudes, They had to be tested. tuvieron que ser probados. And the ones who could remember their role, specifically around Oraibi. Y aquellos que pudieron recordar específicamente su papel, que vivían cerca de Oraibi. Oraibi is freely translated like the center of the earth. Oraibi, traducido de una forma libre, podría llamarse el centro de la Tierra. Literally is translated maybe where the earth becomes solid. Y literalmente traducido sería el lugar donde la Tierra se hizo sólida. Some say that is the first north pole of the earth. Algunos dicen que Oraibi fue el primer polo norte de la Tierra. So it's a very sensitive point. Es un lugar muy sensible. And being there, estando allí, when we do certain ceremonies, way of life, we can influence the entire stability of the earth. Estando allí con un modo de vida determinado, podemos influenciar en el equilibrio del planeta. Especially with the help of star people, the Hopi they call Kachinas. Especialmente con la ayuda de los pueblos de las estrellas que los Hopi llaman las Kachinas. And that is very important because while the earth is divided by east and west. Y eso es muy importante porque una vez que hemos dividido la Tierra en este y oeste, and going through this extreme experiment of reactions, y una vez de haber pasado por este experimento de reacciones, and since we are one with the earth, teniendo en cuenta que somos uno con la Tierra, we can create a premature axis shift. Somos capaces de crear un cambio de eje de la Tierra de forma prematura. This shift happened many times throughout the ages. Este cambio de eje de la Tierra ha sucedido ya con anterioridad varias veces. And always went along with great natural upheaval like earthquakes, land shifts. Y siempre se dio con muchas catástrofes naturales como terremotos o movimientos de tierra. But this time we are trying now to create this portal of peace. Pero ahora estamos intentando crear este portal de paz. And that shift now is now taking place, actually taking place. Y este cambio que ya se está dando, este cambio de eje, Axis shift.
este cambio de eje. So when we succeed with unifying the East and the West, Si tenemos éxito al unir Oriente y Occidente, that means we can control that shift from within. si somos capaces de controlar ese movimiento, ese cambio desde nuestro And that is interior, based also on the mastery of our blood quality. y para ello es necesario que tengamos la maestría sobre la calidad de nuestra Then sangre, we can unify the East and the West, entonces podremos unir este y oeste. and by the union, we succeed in the realization of the plan. Y con esa unión habremos tenido éxito en la realización del plan. So it was very essential Así que es esencial that certain people stay at this Orabi que ciertas personas se queden en Oraibi to help that keeping the earth in balance. para ayudar a mantener la tierra en equilibrio. But now the Hopi have a very difficult time to maintain with that balance. Pero ahora los Hopi están pasando un tiempo difícil para poder seguir manteniendo este equilibrio terrestre. Because like anywhere else in the world, Porque como en cualquier parte del mundo, also the old Hopi has been influenced by the great contrast with creation. también los Hopi han sido influenciados, digamos, por este contraste a la creación. So there also is like a division, there is disease, there is a disorientation and so on. Y también entre ellos hay enfermedad, división y desorientación. So it's also part of the Hopi prophecies or needs. Así que también at forma this time, parte de las profecías Hopi o de las necesidades Hopi de hoy en día, that the missing part has to come from the outside, que la parte que falta venga desde el exterior. so that the Hopi can succeed. Not only the Hopi, that we can succeed in the realization of the plan. De forma de que los Hopi, y no solo los Hopi, todos nosotros podamos tener éxito en la realización de este So- plan. Espera, So there are- una preguntita si me permites. Hablas Question. de ayuda del exterior, extraterrestres, los cachinas que regresan. Yeah, so this plan is not just only for humanity on this planet. Este plan, desde luego que no solo para la humanidad de este planeta, It's a universal plan. es un plan universal. So when we succeed in the creation of this portal, that means a portal means that we can neutralize the duality. Y si somos capaces de tener éxito en la creación de este portal, poder traspasar esta dualidad, That will be also to the benefit of the entire universe, maybe creation. esto será para el beneficio de todo el universo, probablemente de toda la creación. So while this process is coming to a conclusion, Así que mientras este proceso está llegando a su conclusión, we are closely watched by the universe. estamos siendo observados muy de cerca por el universo. So like I say, it's in the interest of all of creation. Y como ya digo, es interés de toda la creación. And also the more because we are creation in the human form. Porque no podemos olvidarnos que nosotros somos la creación en forma humana. We are not just a composition of cells. No somos solo un And bones conjunto and de organs. células o de huesos. We are creation in the human form. Somos la creación en forma humana. And consequently, because all is one, Por ello, como todo es uno, we are also one with the Creator. nosotros también somos uno con el And the Creador. closest we can come to the Creator within Y lo más que nos podemos acercar a nuestro Creador interno is within our heart. es dentro de nuestro So corazón. this is not just a philosophy. Y esto no es una filosofía, It is an utmost reality. es una realidad absoluta. Déjame, Roy, que haga una mínima pausa y ya te pregunto cosas concretas. Roy, en este programa estamos muy acostumbrados a escuchar todo esto, pero ¿de qué forma práctica uno puede conectar con su corazón? ¿De qué manera puedes llegar a sentirlo para que sea algo más que palabras? But with the greatest depth within our heart. Podemos conectar con lo más profundo de nuestro That corazón, means with the Creator. que es el Creador. And with that connection, Con esa conexión we can also realize también podemos realizar, that we are the creator of our own reality. podemos darnos cuenta de que somos los creadores de nuestra propia realidad. So, and that happens primarily by blood. Y esto sucede sobre todo gracias a la sangre. And so by being able to control our blood quality Así que siendo capaces de controlar la calidad de nuestra sangre with food,
gracias al alimento. we can also control our relationship with the Creator. Entonces también podremos controlar nuestra relación con el Creador. Con la comida. With Yeah, food, yeah. you mean. And so the reasoning behind this, Sí, y el underlying cosmology Y el also. razonamiento y la cosmología subyacente a todo esto. Okay. Our food comes from creation. Nuestro alimento viene de la creación. Creation comes from food, comes from the Creator. La creación viene del Creador. So whoever controls our food Así que quien controle nuestro alimento also controls our direct relationship with the Creator. también va a controlar nuestra relación directa con el Creador. So this control with, of relationship Este control de relaciones got distorted se alteró or dominated o se vio dominado since the Inquisition, a partir de la Inquisición, of which Spain was mostly instrumental. para la que España fue un instrumento Although importante. Spain, in turn, was again dominated by Roma, Aunque España a su vez fue dominada por Roma, Vatican. el Vaticano. So the Inquisition was about taking over control over the heart. La Inquisición se trató de arrebatar el control que antes se tenía desde el corazón. And so in that attempt, the ones who were most persecuted were the women. En este intento, la persecución mayor fue a las mujeres, So they were the ones who controlled the food. porque eran las que controlaban el alimento. So the kitchen at that time Entonces, las cocinas was the center of government. eran los centros de gobierno, It was the first church, eran las primeras iglesias, hospital, hospitales. school, La cocina era la escuela, laboratory, laboratorio, also center of economy. y también eran los centros de economía, So every home had their own bank. porque todos los hogares tenían su propio banco. And this bank stored the universal money. Banco donde se almacenaba el dinero That universal, was the grain, el grano, cereal grain. el grano de cereal integral. And so we have to understand also the purpose of money. Así que hemos de entender también el propósito del Like dinero, all kinds of money. de todo tipo de dinero. And money is primarily an invention Porque el dinero básicamente es una invención to be used to cultivate and maintain relationship. que se usa realmente para cultivar y mantener relaciones. So the original money, which is the whole grain, the whole cereal grain, El dinero original, que no es más que el grano de cereal integral. with that money, Con ese dinero we can have a total relationship with creation. podemos conseguir una relación completa con la creación. And so since it also becomes our blood, Y como ese alimento se convierte en nuestra sangre. and with that blood we are able to be conceived in mother's womb to begin with, Y gracias a esa sangre somos capaces de ser concebidos en el útero de nuestra madre. and then upon birth we are able to function, Y después de nacer, esa sangre nos permite funcionar, to feel, sentir, to have emotions, tener emociones, think, pensar, make a choice, elegir, act, actuar. and also realize of who we are. Y también la sangre nos permite darnos cuenta de quién somos verdaderamente. That means we are able to identify ourselves as who we truly are. Gracias a la sangre nos podemos identificar con quién somos en verdad. So how do we identify ourselves today? Porque ¿cómo nos identificamos hoy? By a very small concept of value, Nos identificamos en un concepto de valor bien pequeño. and that is what money is for today. Y para eso es el dinero hoy. To identify ourselves in a very small context. Para identificarnos en un contexto muy So we pequeño. don't come far from the cash machine. De forma que no podamos ir demasiado lejos de un cajero So automático. humanity right now is in a trap. La humanidad ahora se encuentra en una trampa. And that trap, you may say, is global. Y esa trampa podríamos decir que es global. I can say this is like Sí. Roma. Déjame Es que te haga como un- Roma. que te haga una mínima pregunta. Hablas de la importancia de la alimentación. Últimamente el ser humano, quizá controlado por multinacionales, no se está alimentando bien. No puede conectar con su corazón. ¿Es todo un plan para que el ser humano se aleje y no consiga esa conexión? Today, most people relate to food in terms of protein,
vitamins, enzymes, minerals, and so on. O la mayor parte de la gente se relaciona con la comida en términos de proteína, carbohidratos, vitaminas o minerales. That is what we see under the microscope. Que eso es lo que se ve desde un microscopio. But the truth is, Pero la verdad our food contains entire creation. es que nuestro alimento contiene toda la creación. Depending also on how we release the memory by way of food preparation, cooking. Y también dependiendo en cómo liberemos la memoria del alimento a través de la preparación en la cocina. By that ability, Con esa habilidad we can release the memory. podemos liberar la memoria de la comida. So when we have the food that has a total memory, Así que cuando comemos el alimento que tiene la memoria completa, as our daily main food, como alimento diario principal, with that food we can restore our memory. con ese alimento podemos restaurar nuestra And memoria. by remembering of who we truly are, Y recordando así quiénes somos en verdad, we can also bring forth the power that we have within us. podremos entonces sacar todo el poder que tenemos dentro de nosotros. And then with that power, Y con ese poder we can break the shackles that keep us in this prison. podemos romper estos límites que nos mantienen en esta And cárcel. by that power, Y con ese poder we can unify the two sides of the portal. podremos unificar los dos lados del portal. And when we do so, Cuando así lo hagamos, we have realized the plan. habremos realizado el plan. And this earth becomes a portal of peace. Y esta tierra se convertirá en un portal de paz. And with that also, we have delivered the greatest medicine to the universe. Y así habremos entregado también la mayor medicina al universo. That we managed to derive from the poison. Una gran medicina que hemos conseguido hacer a partir del veneno. The greatest medicine is created out of the greatest poison. Porque las medicinas mayores, las más potentes, se crean a partir de So venenos. each one of us Cada uno de nosotros has now the responsibility tenemos una responsabilidad. in the delivery of this medicine La responsabilidad de entregar esta to medicina the benefit of the universe, para el beneficio del universo. also having lived up to our responsibility Y también seguir con esta responsabilidad nuestra to leave this planet with a great inheritance, para dejar una gran herencia en este planeta. not only for our children, No solo para nuestros hijos, but for entire creation. sino para toda la creación. We have not come here in this planet just to survive. No hemos venido a este planeta solo a sobrevivir. We have come to this planet Hemos llegado aquí to realize a plan, para realizar un plan. and the time is now. Y el tiempo ha llegado ahora. Déjame que te pregunte, Roy, perdona que te interrumpa. Nos queda muy poco tiempo antes de terminar. Un consejo, ¿qué comes tú para estar bien, para esa conexión? Sé que no te gustan las dietas, en algún lugar he leído cómo deberíamos alimentarnos. Una pista acerca de eso. Yeah. First of all, the main food should be a whole cereal grain, like Nuestro 50% a day. Nuestro alimento principal debería ser el grano de cereal integral, que debería ser al menos un 50% de lo que comemos todos los días. Secondary foods are beans, Después hay otros alimentos también importantes, Maybe pero secundarios, las legumbres. maybe 4 or 5 times a week, 15% about. ¿Qué podríamos comer 4 o 5 veces a la semana en un 20%? About 25% seasonal vegetables. Un 25% de nuestro plato deberían de ser verduras que estén en estación. So now it's the winter time, you can have pumpkins, Ahora en squashes, invierno tenemos roots vegetables like carrots. verdura, sobre todo de raíz, calabaza. And we nabo. have to know also how to prepare food properly. Y también sería importante aprender a cocinar adecuadamente este alimento. So there are 4 aspects of eating. Hay 4 aspectos en el comer. First, the choosing of food Primero, elegir el alimento, by quality and by quantity según su cualidad y también en cantidad, and proportion. en proporción. Second, we must know how to prepare food El segundo aspecto es aprender a preparar el alimento, by the principles of alchemy. según los principios de la alquimia. 3, we have to know how to eat our food, El tercer aspecto es aprender a comer el alimento, which includes we also know what to eat for breakfast, lunch and dinner. lo que incluye que comer para desayuno, comida y cena. And the last part, La última parte, once you eat the food, una vez que comemos el alimento, we have the responsibility tenemos la responsabilidad to become food. de convertirnos en alimento. And we want to become food for the Creator.
en alimento para el Creador, by way of consciousness. en forma de conciencia. Then we can say, I am. Entonces sí que podremos decir yo soy. So the last question for us all Así que la última pregunta para todos nosotros is to be or not to be. es ¿ser o no ser? Aho. Roy, el momento, has dicho, es ahora, ¿no? El momento es The ahora para esa moment is transformación. Ahora. Now. Ya. Oui. Ahora. Ahora. Rubén Sofki, gracias. Oui. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. A pleasure to have you here. Rubén quiere decir un par de palabras. Por favor, please. Please find it within yourself to forgive yourself. Encontrad, por favor, dentro de vosotros la manera de perdonaros. Let's put aside our differences. Pongamos aparte todas nuestras diferencias. I know we all want the best for ourselves and everyone. Sé que todos queremos lo mejor para nosotros y para los demás. Let's work together Trabajemos juntos for a better world. por un mundo mejor. And this is something that we can pass on to our children. Y esto es algo que podemos dejar en herencia a nuestros hijos. And we can find peace once again. Y así podremos encontrar otra vez la paz. That is Hupi. Eso es Hopi. Kwakwa. Muchas gracias. Gracias a ti, Rubén. Okay. Gracias, Roy Littlesand, por haber estado en nuestro programa. No va a ser la última vez que estés por aquí. Eso espero. I hope this is not the last time you'll be around here. Okay. Unido. Unido. Gracias. Unido. Celsa, cuéntanos un momentito, forma de contacto. Sé que tenéis un centro en Segarra, en Lérida, en Lleida, la Universidad del Corazón Único, en Tarroja de Segarra, en Lleida. Tarroja de Segarra, sí. Forma de contacto, no sé si algún email, Muy fácil, página sí. web. info@corazonunico.es. info@corazonunico.es. Y la página web Sí. www.agitaelhormiguero.es. www.agitaelhormiguero. Qué bonito. agitaelhormiguero.es. Perfecto. Estamos allí en Tarroja de Segarra con las puertas abiertas a ayudar a las personas, hacemos talleres, enseñamos a la gente a cocinar, hacemos ceremonias y estamos muy cerquita, 6 kilómetros de Cervera, la autovía que une Varna y Lleida. Esperarme, Celsa, que voy para allá dentro de un momentito. Cuando quieras. Ha sido un placer, Celsa. Gracias. Muchas Rubén, gracias. muchas gracias, Roy. Muchas gracias de corazón también. Cuando la noche dé paso a la madrugada, recorrerás un largo pasillo. Está oscuro, pero no temas. Al final, hay una puerta a lo desconocido. Tú eres la llave. ¿Entras con nosotros? Te estábamos esperando. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Y terminamos. Ojalá hayáis disfrutado de esa entrevista con Roy Littlesand y ese representante de los indios Hopi, un pueblo todavía lleno de sabiduría que podemos aprovechar en este siglo XXI con todas las profecías que tenían que contarnos. Ha sido un placer estar juntos esta noche y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la invitación a que sigáis en esta sintonía. Nos vemos.